Ok, vamos a la siguiente presentación. Esta presentación es de inmunomodulación e infecciones respiratorias, de hecho es más cortita, y voy a tratar de hablarte un poquito en la parte respiratoria, donde entran un poquito los inmunomoduladores, ¿no? Y qué hay de nuevo en toda esta parte, ¿no? Hablando un poquito de las infecciones respiratorias, es la causa de morbimortalidad en la parte pediátrica. De hecho, en niños menores de 4 años es alta, ¿no? Tienes una alta mortalidad. ¿Qué son los inmunoestimulantes o inmunomoduladores? Algunos les dicen inmunoestimulantes, algunos inmunomoduladores. Lo que hace es un poquito la parte que activan esa parte de respuesta innata y mejoran la parte de respuesta adaptativa como tal, en la parte de linfocitos T y la parte humoral, ¿no? Ahorita vamos a ver todos estos. Un poquito hablar de la revisión de la literatura. Esta fue la primera revisión Cochrane. Un poquito fue evaluarla en niños. De hecho, fue una revisión que encontraron ahí. Primero era un poquito hablar de los inmunoestimulantes. Los dividieron bastante bien, que tú los conoces así como nombre comercial, como derivados mamíferos, ¿no? La timomodulina y los factores de transferencia. Los sintéticos, que es el pidotimod, el adimod, el decabis y el decabisol. Y los de sustancias naturales como tal, ¿no? El Echinacea purpurea y Eucalao, Pelargón, sidoides, ¿no? Esto vamos a hablar un poquito más de este. Estos son todos los que entraron en la revisión de Cochrane, la primera revisión que se hizo más o menos en el 2000, hace algunos años. Y los que tú conoces también como extractos bacterianos, ¿no? Que ahí entra el Biostin con este nombre, el Bronchovaxón 985, el Ismigen, que ahora se llama lisados bacterianos, el Luivac, que es esta molécula, que el Paspat es igual que este, ¿eh? De hecho, la diferencia de este nada más que estos dos laboratorios lo que hacen es que el Paspat es el único del mercado que tiene una activación sobre hongos, de hecho. Es el único del mercado que te actúa sobre hongos. Pulmotaps y Pulmonarom. De hecho, estos son los primeros moléculas de investigación del M85. Por eso, si tú te das cuenta, se llama Pulmonar OM. Y aquí es Bronchovaxón, porque es de la misma fusión de una molécula que la hizo como tal, y el Pulmonarom fue la molécula inicial de investigación. Y el Ribovac, ¿no? Que eran ribosomas, el D53, ¿no? ¿Qué concluyó el estudio? Bueno, la reducción de infecciones respiratorias, reducción de duración de episodios infecciosos, coadyuvante tanto en asma como tal. Aquí no viene EPOC, pero ya era coadyuvante en EPOC. Menor uso de antibióticos como tal, mejoría en parámetros hematológicos, calidad de vida y disminución de ausencia laboral y escolar. Fue lo que concluyó el estudio, ¿no? Aparte que era seguro. Es otra cosa que Cochrane siempre decía, porque en su momento todas las revisiones que hay de la literatura siempre te dicen que los inmunoestimulantes pueden ser o no seguros, ¿no? Y por lo menos las revisiones que hay te habla que son muy seguros. Aquí habla un poquito también en esta parte de la revisión Cochrane, ¿no? Esta fue ya en el 2012. Es interesante porque revisión Cochrane pues sigue siendo el estándar de oro para muchas revisiones, ¿no? Como tal. Aquí entraron 61 estudios doble ciego controlados placebo, 35 fueron suficientes para analizar, 6 de hecho de muy buena metodología, calidad B fueron de hecho 82, los demás fueron calidad A, 35 fueron reportados como pérdidas. Aquí en general, mira, ese es un número bien importante. Todas las revisiones globales, todas, y mira que son un montón, de todas las moléculas a nivel global, y te estoy hablando de Cochrane, te habla que los inmunoestimulantes, cualquiera que manejes del mercado, tiene una protección más o menos de un 30 y tantos a un 40%. ¿Ok? Todas las revisiones te hablan de eso. A nivel global, cualquier inmunoestimulante te da esa protección y lo concluye también Cochrane. Más o menos habla de un 30 y tantos por ciento, casi 40 de protección respiratoria, ¿no? Heterogenicidad, bueno, del estudio. Y efectos adversos que casi son iguales en todas las moléculas inmunoestimulantes, que pueden ser básicamente a nivel gastrointestinal o piel. A veces pueden provocarte algo de diarrea en 1% de la población y un rash ligero en la piel. Te manejan el metaanálisis, funciona muy bien para vías respiratorias, te dije más o menos un 40% de protección en el uso como tal, e infecciones recurrentes como beneficio, ¿no? Y te ayuda bastante bien. Bueno, ya aquí vamos a hablar de la molécula que ahora trae Abbott, que es el Eucalao. Es una sal que adquirieron recientemente y esa sal que vamos a hablar un poquito, ¿no? El Eucalao, que es una sal interesante, ¿no? Porque hay muchas revisiones de todo lo que has visto. Normalmente a ti te vanguardian mucho con lisados bacterianos, ¿no? Esta molécula, que es una molécula de es una planta de origen en Sudáfrica, es una raíz, de hecho, de una planta, no es un lisado bacteriano propiamente, a diferencia de los otros, sino es una planta.
Tiene diferentes mecanismos en la parte de factor necrosis tumoral alfa, la actividad de las células NK, la parte de la astasa, de la leucocitaria también la inhibe, y tiene algunos componentes poliquímicos de vitaminas y aminoácidos que ayudan, ¿no? ¿Qué hace el mecanismo de acción? Mira, casi todos los inmunestimulantes le pegan a este mecanismo, y también lo hace un CLAW. ¿Qué hace un CLAW? Básicamente lo que hace es que le pega a los sistemas TOL. Algunos le pegan, de hecho, al sistema 2, este le pega al 3 y al 4, ¿no? Inhibiendo estas lipoproteínas bacterianas que actúan en este sistema. Le pega a diferentes interleucinas, a la 1, a la 2 y a la 12, como tal, en los sistemas NK. Factores de complemento. De hecho, las células T también, las células T reguladoras las modula, que es muy interesante, porque te ayuda muy bien tanto en asma como en SPOG, enfermedades bronquiales y enfermedades respiratorias. Le pega muy bien a factor necrosis tumoral alfa e interleucina 10, ¿no? Y bueno, tiene una modulación de respuesta de las citocinas como tal, las células T. Le pega también muy bien en la inducción de los T17 y T22, ¿no? Esa modulación que tiene, y tiene un efecto antiviral. Es algo interesante que se ha ido encontrando últimamente, que los lisados bacterianos tienen cierta respuesta en virus, por un sistema que ellos tienen de interferón como tal, ¿no? Gamma. Ahora, esta molécula que hace es un poco parecido, pero tiene otra activación diferente de lo que hace, ¿no? Es una actividad antiviral principalmente debido a su componente prodelfininas, ¿no? Es un poco diferente a las otras, a los lisados, ¿no? Un CLAW es un compuesto etálico, es una sal que el pelargonium, sidoides, ¿no? Tiene una eficacia directamente en faringoamigdalitis, en rinosinusitis y en procesos bronquiales, tanto en niños como en adultos, ¿no? Se ha estudiado muchísimos estudios de revisión, ¿no? En niños, de hecho, más de 4,000. Esta es una revisión que, de hecho, se hizo en el 2011, aunque hay nuevas. Hay una revisión, de hecho, de este año de la molécula. Es un inmunoestimulante como un componente viral, antibacteriano y secretor. De hecho, ningún lisado bacteriano en el mercado tiene ese componente secretor. Ahorita te voy a presentar una revisión que hice de esa molécula y como tal es bien interesante lo que hace, ¿no? Reduce la tasa de replicación de virus e incrementando los marcadores del sistema inmunológico. Protege la parte de células, la parte viral, ayudando a esa parte de la modulación, asociada a la modulación de respuesta inmune del hospedero, que es lo que hace. Ve este mecanismo antiviral sobre VIH, ¿no? Del hospedero. Algunos laboratorios de lisados ya han hecho algunas investigaciones sobre VIH, ¿no? Esta molécula también lo tiene. Es interesante porque el oncalao básicamente te pega, actúa directamente en el VIH positivo como tal y interactuando con una actividad virídica, ¿no? Inhibiendo las partículas del virus en las células del huésped, de hecho es lo que hace, ¿no? Y tiene un potente antiefecto anti-VIH, activando dependiendo de la parte del correceptor, ¿no? Esta es otra parte interesante que estudié estos días, donde interfiere la replicación de la influenza tipo A, de hecho en la H1N1 y en la H3, que dígase de paso, la epidemia de este año fue bastante alta en H3, yo creo que fue más alta que la del 2009, la de virus influenza. Este año nos fue bastante, por lo menos en la capital nos fue re mal. Y la gran mayoría fue en un gran porcentaje H1N1 y la otra fue en H3N2. Yo creo que fue mucho más el H3N2. Le pega también la sensibilidad respiratoria, la parte de virus, coronavirus, la parte de influenza y coxsackie. No le pega mucho a la parte de H5, que es la más mortal, que es la antígena aviar, ¿no? Que le llaman. Y tampoco le pega con adenovirus y rinovirus, pero todos estos virus de hecho le pegan, ¿no? Los inhibe. Posee una actividad bacteriostática directa, de una asociación a modulación del hospedero como tal, inhibe la interacción de las bacterias del estreptococo del tipo de grupo A y aumenta la fagocitosis como tal, ¿no? En esa parte de interacción de las bacterias. Incrementa la frecuencia del movimiento ciliar, eso lo hace nada más un mucolítico de hecho, ¿no? Y lo hace básicamente la molécula, lo que hace es que modula ese sistema de modulación del cilio, acelera la eliminación del moco como tal, ¿no? Intensifica el transporte patógeno hacia el exterior y elimina la fuente de nutrientes del patógeno como tal. ¿Qué es lo que hace? ¿No? Mata al bicho. Esta es una revisión, es un metaanálisis. Aquí no viene el título, pero es básicamente hablar de la tos, ¿no? En medicina herbolaria. Fueron 11 estudios de revisión. Este es muy interesante. No viene acá la revisión, pero es un estudio que me encontré, que son 7 plantas, ¿no? Que tanto las plantas, de hecho, se comparan con algunos expectorantes. Y ella es un estudio de revisión de oncalao. Y en los 11 estudios encontramos que el pelargonium sidoides tiene aquí casi
casi 3,000 pacientes que participaron, ¿no? De hecho, fue en tanto en niños de 1 año hasta 18 años, ¿no? Tanto adolescentes. Y bueno, la dosis, que ahorita vamos a hablar al final de la dosis, ¿no? ¿Qué tanto les fue? Y el estudio, hay una mejoría en la sintomatología de la tos, ¿no? Así como disminución de la fiebre, dolor faríngeo y mejoría de reporte del estado general en general, ¿no? La faringoamigdalitis, hay un alivio eficaz en los primeros 7 días de tratamiento. Ese es bien interesante porque casi cualquier inmunomodulador que tú conoces del mercado actúan directamente de las 4 a las 6 semanas, algunos a las 8 semanas, ¿no? Porque tienen que modular diferentes mecanismos. La ventaja que tiene Oncalao es que es algo interesante que tiene una eficacia en los primeros 7 días de tratamiento, ¿no? De hecho, si tú te das cuenta, en los primeros 7 días es bastante interesante, ¿no? Este fue un estudio de niños desde 0 a 35 días, ¿no? ¿Qué tanto redujo? Ya al 7 días había una mejoría y hasta el día 35 casi total. Este es otro estudio del libro de sintomatología de faringoamigdalitis, ¿no? ¿Qué tanto te da para deglutir? El porcentaje que lo hace la molécula, el dolor de garganta, paso de saliva, eritema bucal. La fiebre B, ¿qué tanto? Casi es un 70%. Y la cefalea, casi un 90%. La faringoamigdalitis, que no requiere un tratamiento, en un 93% les fue muy bien porque la gran mayoría son virales. Entonces, cuando tienes esta molécula, te ayuda en la fase aguda para mejorar la sintomatología. Redujo la duración de la enfermedad, el tiempo de reposo en cama y el consumo de coadyuvantes como paracetamol, ¿no? Alivia las sintomatologías en los primeros 7 días de tratamiento y reduce la necesidad de antibióticos de amplio espectro como tal. Brinda beneficio obviamente en el tiempo, bastante bueno. Tiene en rinosinusitis, esto de la rinosinusitis es un rollo, mira. Cuando tienes una rinosinusitis, para empezar, es mucho anatómico, ¿no? Las rinosinusitis son muchos anatómicos. La anatomía, en México hay mucho proceso de rinitis persistente, por lo menos en la capital hay mucha rinitis persistente. En México más o menos tenemos un 40% riníticos a nivel nacional, es muy alto, y de eso te desengloba mucho la rinosinusitis, ¿no? El problema de la rinosinusitis es que tienes muchos datos locales, a veces no son bacterianos, sino son anatómicos, y el daño que tienes de estructura y de moco, pues te cambia mucho, ¿no? Y esto te ayuda bastante al manejo de la cefalea, dolor maxilar, dolor de opresión, obstrucción nasal, descarga nasal, retronasal y la fiebre como tal, ¿no? Ve los cambios de la rinosinusitis como tal, ve los primeros 7 días ya hay una mejoría, aunque la mejoría franca y más o menos llega al día 84, ¿no? Por unos 3 meses de tratamiento. Ahí cuando tienes, no se ve muy bien la diapositiva, cuando tienes una versus en la eficacia radiológica, lo encuentras en el día 21 de la molécula, ¿no? En un 90% de eficacia, por lo menos en rinosinusitis. En rinosinusitis sí que no requiere un antibiótico es el 90%. De hecho es alto, porque la gran mayoría de las rinosinusitis son obstructivas, hipersecreción y alguna parte anatómica, ¿no? Algunas no son bacterianas, ¿no? Con que regules mucho la parte respiratoria te regula bastante bien. En resumen, alivia mucho la eficacia de los síntomas de rinosinusitis, proporciona beneficios estadísticamente significativos, mitiga las reacciones postviral como tal, altos porcentajes de eficacia radiológica en el día 21 y te reduce la necesidad de administración de antibióticos. Este es otro, los cambios de escala de bronquitis, este es otro en la parte de bronquitis y este puede ser bronquitis tanto en niños como en adultos, en la parte de inflamación bronquial, ¿no? Y ve hay una reducción ya de hecho en el día 3 a 5, ¿no? En la parte aguda. Perdón, aquí en el día 7 hay una mejoría franca como tal, ¿no? Este es con la molécula, ¿no? Con Oncalao y contra placebo, ¿no? Eficacia en la sintomatología en 7 días, ve en fiebre más o menos un 96%, en la tos un 92%, dolor de pecho por el manejo de secreciones un 90 y tantos % y estertores te redujo esa parte, ¿no? Los estertores B y la tos como tal, en la parte pulmonar o expulsión, entra placebo contra la molécula, realmente les va bastante bien con Oncalao. En los 7 días de tratamiento mejoras mucho, en el 95% de pacientes mejoría en las escalas de bronquiolitis, 90% de pacientes rapidez en mejoría y 82% de pacientes que se reincorporan a la parte de la actividad normal en niños, ¿no? Remisión completa en un 90% de bronquitis, en niños menores de 12 años, ¿no? Y niños, mejoría en un 80% en los pacientes menores de 12 años, por lo menos en 7 días, ¿no? Uso de antibiótico igual, en la parte de bronquitis, 95% muy efectiva, sin requerimiento de antibiótico. Obviamente estamos pensando que es una bronquitis viral, ¿ok? Porque si piensan con una bacteriana ella no actúa de la misma manera.
En resumen, consecuencia del tratamiento de primera línea en los tratamientos de bronquitis como tal, alivia la mejoría de las diversas partes sintomáticas en la parte aguda, que eso es interesante porque no todos los inmunomoduladores de hecho actúan en la parte aguda, ¿no? Algunos de hecho los tienes que retirar como tal. Y retrasa el tratamiento de la administración de antibióticos y mejora un poco la necesidad de esa parte, ¿no? Y hay una eficacia en los metaanálisis como tal. La seguridad es una molécula bastante segura, es muy bien tolerada y es muy buena parte de seguridad. Hace poco me encontré algunos artículos de revisión de esta parte de seguridad, porque es muy segura la molécula. Te voy a dar un dato de esto. La seguridad realmente es bien tolerada, ¿no? La incidencia de extremadamente baja en efectos adversos, casi en 200,000 pacientes hay algún efecto adverso, ¿no? Realmente es bastante segura, ¿no? Y es muy parecido a los que veías tú en los metaanálisis de los inmunoestimulantes. Tienen una parte que incluye la parte gastrointestinal y la parte de eritema cutáneo, que es en cualquier inmunoestimulante y solamente te lo dan 1% de la población. Contra placebo. Bueno, obviamente las revisiones Cochrane lo autorizan como tal. Todas las revisiones, la del 2000, la 2012, tienen autorización de la molécula como tal y existe. Se maneja en niños y en adultos en la parte bronquial, bastante efectivo. En la parte de rinosinusitis aguda es muy efectivo, es muy segura y eficiente y bien tolerada la molécula. Buena aceptación en la parte de digestión, muy buena absorción, mejora el efecto irritante en la parte de mucosas, ¿no? Y concentración determinada y fácil dosificación, que ahorita las vamos a ver. Obviamente dependiendo un poquito de la edad, ahorita vamos a ver, hay tanto en jarabe, en gotas y en tabletas, ¿no? Se maneja cada 8 horas, es la que viene. Esta apenas la pusieron porque siempre se me olvidaba las dosis, pero el jarabe, hay una presentación que viene en jarabe, ¿no? En niños de 2 años a 5, aunque los estudios que yo me encontré se pueden manejar desde niños de 1 año. Es la diferencia con algunos otros estimulantes, por ejemplo con Ismigen. Si tú me preguntas con Ismigen, está hecho en Italia, pero Ismigen, por ejemplo, es sublingual, ¿no? Adimod, por ejemplo, yo hace poco hice una revisión de Adimod, y Adimod, cuando tú lo encuentras, tiene 2 cosas de desventaja que te voy a platicar. Y tú revísala en la literatura, por favor. En Adimod han salido algunos reportajes, como le pega a la activación de la célula dendrítica, y eso no te lo dice el laboratorio, pero te lo digo. El pegar a la célula dendrítica lo que hace es que actúa en diferentes sistemas inflamatorios. Entonces se han encontrado que ha habido datos de púrpura de Henoch, ARs, artritis reumatoide, hay reportes aislados y más en mexicanos por la parte genética, ¿no? Te lo digo porque nadie te lo va a decir, pero así está. Y algunos, por ejemplo, como te decía el Ismigen, si tiene, como es sublingual, se aplica a niños a partir de los 12 años, ¿no? El Adimod dice niños los estudios, pero no te dice los niños de qué edad. En todos los estudios de revisión de Adimod te dicen niños, pero no te dice las edades de los niños, ¿no? Entonces la verdad que no lo sé, las edades de los niños. Aparentemente son niños que ya degluten como tal, ¿no? Esta molécula es bastante interesante, el Oncalao, porque finalmente el jarabito te maneja, aquí dice de 2 a 5, 2.5, en niños ya de 6 a 12 años 5 mililitros y ya en mayores de 12 7.5. En gotas lo puedes manejar 10 gotas, en niños de 2 a 5, este es cada 8 horas. En niños de 6 a 12 se manejan 20 gotas y ya en niños más grandes y en adultos se manejan 30 gotas. O en tabletas, puedes manejar la tableta en adulto, una cada 8 horas. La ventaja que, no viene acá en el estudio, pero la ventaja que tiene es que se maneja cada 8. Es una molécula, la ventaja que tiene, que yo le veo es muy buena, es muy económica. Ya al final les preguntas cuánto cuesta, pero es bastante económica la molécula, es bastante segura y es bastante económica, ¿no? Obviamente los tratamientos se sugieren que sean, como viste en la parte aguda, de 7 días. Hay estudios protocolizados que los puedes llevar a 4 semanas, a 8 semanas o a 12 semanas de tratamiento, o sea, seguidos por 3 meses, y les va bastante bien al paciente. Es un compuesto como tal, Pelargonium sidoides, ¿no? Esa es la molécula diferentemente. Te ayuda muy bien, te decía, en la parte de bronquitis, rinosinusitis y la parte de faringoamigdalitis, ¿no? Tiene un triple acción, mecanismo de acción antiviral, antibacteriano y secreto motor. De hecho, el secreto motor, ningún lisado te lo va a dar, eso sí te lo aseguro, pero lo tiene la molécula. Es una ventaja que tiene la molécula, ¿no? Es un componente, tiene algunos componentes poliquímicos, algunas vitaminas y aminoácidos como tal, ¿no? Seguridad es bien tolerada en la parte pediátrica. Algunos estudios, como te dije, en efectos adversos, un caso de 1 casi a 200,000. Es bastante útil, ¿no? En esta parte. En los efectos secundarios básicamente nulos. Y la parte de efectos secundarios, básicamente gastrointestinales, eritema como tal, puede darte diarrea en 1% y eritema o rash en 1%, ¿no?
Y las revisiones Cochrane pues lo tienen como una muy bien eficacia y seguridad en todas las revisiones Cochrane. Ya para terminar, las preguntas. ¿A qué grupo de terapia inmunomoduladora pertenece? ¿No? Sustancia sintética, derivados mamíferos, sustancias naturales o extractos bacterianos. Así es. Ok, muy bien, ¿no? Los extractos bacterianos, ¿no? Ay, ya no, bueno, ok. ¿Qué mecanismo de acción tiene? No, está bien, si quieres ya pasarle para que no te preocupes. Que le puse, los que pusieron extractos bacterianos, ahí les puse todos los que son lisados bacterianos, actúa directamente como una sustancia natural. La que sigue, por favor. Gracias. Ahí está. ¿A qué grupo de terapia inmunomoduladora pertenece el Nucalao? Sustancia sintética, derivados mamíferos naturales. Uy, la misma, perdón. ¿La que viene? Bueno, les dieron un segundo chance. Muy bien, gracias. Ok. ¿Qué mecanismo de acción tiene? Antibacterial, antibacteriano, bacteriano secremotor, secremotor antiviral o antibacterial, antibacteriano y secretomotor. Muy bien, es esta. No sé qué porcentaje fue. Perfecto, 83. Muy bien, ok. Acá se perdieron un poco, pero está bien, ¿no? Muy bien. No sé si es la última. Aquello. Nucalao, ¿en cuántos días se observa una mejoría sintomática en la rinofaringitis y rinosinusitis, no? ¿20 días, 30 días, 14 días o 7 días? ¿7 días? ¿Cuántos fueron? Ah, ok. Muy bien. Aquí era el siempre, está bien, ¿no? Muy bien. 7 días realmente actúa bastante rápido la molécula, a diferencia de cualquier inmunoestimulante, ¿no? Y no sé si es la última. Ah, no, creo que todavía hay una más. ¿Sí es la última? No me acuerdo. ¿Ya? Ok. Bueno. Pues les agradezco mucho a ambos la invitación, ¿no?